Lo voy a sumar a Daniel Steingart. ¿Cómo andas, Daniel? Gracias por sumarte al stream de AuraPlay. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, Maxi? Un gusto saludarte. ¿Me escuchas bien? Bien, bien. Bueno, ¿qué estás viendo con el tema a nivel de actividad, eh, empleo? A ver, la actividad ya está en niveles arriba de noviembre del 23. Ayer salió el estimador mensual de actividad económica, que es como un adelanto del PBI, y dio que en abril estuvo la actividad económica 4,5% aproximadamente arriba de noviembre del 23. No llegó todavía al pico previo, que fue junio del 22, quedó casi 1% por debajo de junio del 22, pero, digámosle así, la actividad económica ya recuperó todo lo perdido en la recesión de principios del 24. Lo que sí está ocurriendo es que la actividad económica, el repunte de la actividad económica no se está dando con una fuerte intensidad del empleo. Vos tenés hoy un PBI que es un poquito mayor al de 2023, pero con una tasa de desempleo mayor a la del 23. Vos, hace un par de semanas, el INDEC dio a conocer datos del mercado de trabajo del primer trimestre del 25, que dio un desempleo del 7,9% y una tasa de empleo del 44%, que es la tasa de empleo, la cantidad de ocupados cada 100 habitantes. Y en el 2023, primer trimestre del 2023, vos tenías una tasa de desempleo un poquito menor al 7% y una tasa de empleo del 45%. Es decir, el desempleo subió un punto aproximadamente y la tasa de empleo cayó un punto. Comparando contra el 23, no voy a comparar contra el principio del 24, que fue el piso de la recesión, y ahí prácticamente todo mejora, ¿no? Y ahí, ¿por qué está ocurriendo esto? Una recuperación que, podríamos decir, no es muy intensiva en empleo. A ver, yo te diría que hay dos cosas. La primera, tenés el componente sector público, que viene siendo expulsor de empleo, sobre todo lo que es nación. Eso tiene algún impacto. Y después, que hay ciertos sectores que generan mucho empleo directo e indirecto. Principalmente hablo de la industria de la construcción, que son los dos grandes perdedores del modelo Milei. ¿Sí? Para que te des una idea, hoy hay más o menos 100.000 empleos menos en relación de dependencia en blanco en las empresas que en noviembre del 23. ¿Sí? Un poco más de 100.000. El grueso de esa caída te la explica la construcción en primer lugar por el parate de la obra pública y en segundo la industria. Si bien la construcción ya tocó fondo y algo se empezó a recuperar, la industria todavía no tocó fondo. ¿Y por qué qué está pasando con la actividad industrial? Básicamente vos lo que tenés, miralo, no sé si decirle paradoja, no, la película muestra lo siguiente. Vos hoy tenés un mercado interno que está un poco por arriba del 2023. ¿Sí? El consumo en Argentina está 5% arriba del 2023. Ahora, esa mayor demanda interna no está yendo a productos industriales locales, está yendo a productos industriales importados. ¿Sí? Entonces, la industria está viéndola pasar esa reactivación. ¿Por qué está yendo mayormente a importaciones? Por la apreciación del tipo de cambio y por la apertura a las importaciones. Entonces, hoy, con un PBI que es apenas un poquito mayor al de 2023, tenés importaciones 22% mayores. La consecuencia de todo eso es que la producción industrial está abajo del 2023, ¿sí? Y el empleo industrial está abajo del 2023 y eso en parte explica por qué el mercado laboral no anda muy bien, dado lo que se recuperó la economía. Repetí ese número, el número de importaciones, incidencia de importaciones en PBI, ¿cómo lo medís? Las importaciones en términos absolutos están 22% arriba de bienes y servicios, 22% arriba del 2023, con un PBI que es apenas mayor. Eso significa que con un tamaño de una economía similar lo que está ocurriendo es... ¿En dólares reales, en dólares corrientes? Sí, en cantidades, INDEC en cuentas nacionales. De hecho, el ratio de importaciones sobre PBI, digamos que es una métrica típica de apertura de la economía, en primer trimestre del 2025 fue el mayor en 130 años, fue el mayor desde 1890, ¿sí? 32% del PBI importaciones. Entonces lo que se está viendo es eso, es un efecto de una economía que se reactivó, las importaciones reactivan mucho más rápido que la economía,
La industria es un perdedor de ese proceso, ¿sí? Los precios de los bienes claramente disciplinándose, producto de la mayor competencia importada. El gobierno utiliza la apertura económica como una herramienta de contención de precios, que hasta este momento le viene dando relativo éxito en ese plano, no en el plano del empleo, no en el plano de actividad industrial, no en el plano de salida de dólares, pero en el plano de lo que es la inflación de bienes viene bastante contenida. Y bueno, pero el precio que estamos pagando es un precio en empleo, en salida de dólares, sostenibilidad, uno podría decir, y una actividad industrial que viene cayendo. Casi todas las ramas industriales están abajo del 2023, con la excepción de alimentos, bebidas y tabaco. De 24 ramas industriales, 21 producen menos que hace 2 años atrás. Las únicas que están mejor son alimentos, en parte porque en 2023 tenías la sequía que te incide en la molienda, y tabaco, que es un sector muy chiquitito. Es una recuperación mucho más concentrada en pocos sectores. Es una recuperación centrada en los servicios, bueno, el agro, en parte porque en 2023 tenías el efecto de la sequía, petróleo y minería, ¿sí? Y sería eso los sectores, ¿no? La construcción y la industria son los dos grandes perdedores. Maxi, déjame sumarte un dato. Porque si bien petróleo y minería son, si querés, los sectores más dinámicos de la economía argentina, diría más petróleo que minería. Minería todavía es más una promesa y petróleo es más una realidad. El empleo en la industria petrolera y minera viene cayendo en el último año. Porque lo que está pasando es que se cierran pozos convencionales, ponen el Chubut y Santa Cruz, y Vaca Muerta no compensa del todo eso. Y en el caso de la minería, la fase más intensiva en trabajo, que es la minería que va para la construcción, está muy caída, ¿sí? Y pierde empleo, y lo que ganas por el litio, que es quizás lo que mejor anda, no compensa. Entonces, incluso el sector estrella de la economía argentina está, en términos netos, no está generando empleo. Eso es una luz, es algo para seguir de cerca en los próximos meses. Está bien. Martín, o... Sí, Daniel, Sí. te digo el argumento en general del gobierno y me gustaría saber tu opinión respecto de esto. La economía crece y lo vemos en el EMAE, lo vemos en el crecimiento del PBI, pero no está generando una mayor desigualdad, sino que el consumo está mal medido porque hay una rotación. Entonces ahora lo que tiene que ver con el consumo básico se está volcando a canales digitales y está mal medido. Y por otro lado, como la gente tiene más capacidad de comprar bienes durables, entonces compran menos bienes de la canasta básica porque aparte no necesita acumularlos porque no hay inflación. Entonces no hay una desigualdad generándose, digamos. Está como mal interpretada la info. Claramente el tema consumo, no hay lecturas lineales. Voy a tratar de dar mi interpretación de lo que está pasando. Si necesito toser un segundito. Sí. Ahí está. A ver, vamos a los números. ¿Vos qué tenés? El consumo privado, que es, si querés, el consumo total de la economía, que incluye los bienes básicos, los bienes no básicos y los servicios, porque la mitad del consumo de Argentina son servicios, casi la mitad son bienes. El consumo privado, el primer trimestre del 25, estuvo 5% arriba del 23 y fue pico histórico en términos absolutos. Si tenés en cuenta que la población argentina crece, en términos per cápita estuvo 1,5% por debajo del 2023, del 2013, que había sido el pico previo, ¿sí? Pero el consumo privado en su conjunto está arriba del 23. Ahora, ¿cómo se marida eso con que los datos de venta de supermercados y autoservicios mayoristas están cómodamente abajo del 23? Bueno, vamos a tratar de desgranar. Sí, no hay ninguna duda de que el consumo va a dos velocidades. Los durables están cómodamente arriba del 23, están en niveles relativamente altos históricos, me refiero a autos 0 kilómetros, me refiero a motos, me refiero a electrodomésticos, y también algo que no es consumo durable, pero sí es intensivo en dólares, que es el turismo al exterior, también se cuenta dentro del consumo. Eso es récord histórico, primeros 5 meses del 2025, es el mayor récord de turistas argentinos en el exterior, ¿sí? Por un lado tenés eso. Por otro lado tenés... ¿Eso entra dentro del consumo? ¿Eso está en el consumo, la variable de consumo de...? Sí. Todo eso que estoy diciendo entra en consumo, PBI, obviamente después... El consumo agregado, digamos, de consumo más inversión, más exportaciones, menos importaciones. En consumo están viajes de argentinos al exterior. Sí, lo que pasa es que, bueno, no me quiero poner muy técnico, pero
En la ecuación del PBI vos tenés que el PBI, si lo descomponés por demanda, es consumo más consumo privado, más consumo público, más inversión, más exportaciones, menos importaciones. Entonces, lo que si yo, Daniel... Sí, yo consumo porque el tema del público lo pongo en consumo y lo pongo en inversión también. El turismo al exterior sube en consumo y sube en importaciones. Entonces se netea el efecto en el PBI, pero es un componente del consumo, ¿sí? Entonces, eso viene creciendo con fuerza. Ahora, el consumo de bienes básicos, ¿sí? Que es alimentos, por ejemplo, viene con una recuperación mucho más lenta, pero es una recuperación bastante mejor de lo que surge de los datos de venta de supermercados. ¿Por qué? Porque efectivamente viene dándose, no ahora, ya desde hace casi 10 años, un desplazamiento de las pautas de consumo de alimentos desde los supermercados hacia otros canales. No es solo lo online, es las carnicerías, las verdulerías, los comercios de especialidad distintos, la gastronomía o los alimentos preparados. ¿Por qué está ocurriendo? ¿Por qué viene ocurriendo esto en el largo plazo? Mi interpretación, hay varias, pero una interpretación posible que es la siguiente. Vos estás teniendo cambios demográficos muy grandes en Argentina. Las mujeres tienen muchísimo menos hijos que hace 10 años. Producto de eso, participan más del mercado laboral. Como participan más del mercado laboral, cuando vos estás más fuera de casa, comprás alimentos más preparados, ¿sí? Por ejemplo, en roticerías, por ponerte un ejemplo. ¿Sí? Y eso, entonces te desplazás consumo del supermercado hacia otro tipo de canales. Eso puede estar jugando un rol, porque cuando vos mirás el empleo formal en el comercio minorista de alimentos, en todo lo que no es supermercados, viene creciendo con fuerza hace rato, y ahora está en un nivel alto histórico. Cuando yo miro, la otra forma de refrendar lo que yo estoy diciendo es, si yo agarro la producción total de alimentos, ¿sí? Le resto lo que le vendo al mundo y le sumo las importaciones, tenés lo que se llama el consumo aparente de alimentos. El consumo aparente de alimentos da una película de los últimos 10 años bastante mejor que lo que es el consumo en supermercados, lo cual sugiere que el supermercado viene perdiendo market share, cuota de mercado, a manos de otros canales. Entonces, recapitulando lo que vengo diciendo, consumo de bienes durables está muy por arriba del 23, consumo de alimentos está mejor de lo que se deriva de mirar solamente supermercados, pero sin lugar a dudas está recuperándose mucho más lentamente de lo que es el consumo de durables. Acá alguien puede decirme, che, esto es sintomático entonces de una mayor desigualdad, que es un poco la pregunta original del compañero. Entonces, la lectura predominante es esa, que es una expresión de una mayor desigualdad. Ahora bien, tampoco es tan lineal esa lectura. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando vos mirás los datos de desigualdad de ingresos del INDEC, el coeficiente de Gini no está peor que en el 23. Está incluso mejor que en el 23. Cuando vos mirás, ese sería entonces, hoy hay un poquito menos de desigualdad de ingresos que en el 23. De hecho, en el 23, Massa había bajado impuesto a las ganancias. Bajar impuesto a las ganancias beneficiaba a los asalariados de altos ingresos. Eso subió la desigualdad y este gobierno puso impuesto a la ganancia de vuelta. Eso ayuda a explicar, digamos, bajó el ingreso disponible de los trabajadores de altos ingresos. Entonces, por el lado de la desigualdad de ingresos no hay argumentos para sostener esta tendencia del consumo. Vos me podrás decir, bueno, la inflación de los más pobres por ahí fue más alta. Entonces, quizá la desigualdad se da por el lado de las inflaciones de los más pobres. Este año no, viene bajísima la inflación de los más pobres. Por eso digo, el argumento de la desigualdad por el lado de inflación diferenciada tampoco lo puedo sostener, porque la inflación de la canasta básica, que es la inflación de los más pobres, viene subiendo menos que la inflación promedio, que es la inflación que está más promedio de la población. Entonces, con las mediciones que se han hecho en base al primer trimestre y demás, con la canasta básica aumentando en algunos meses 0,1, 0,5, 0,4, muy por debajo de la inflación, no la alimentaria y la de la pobreza, que en el primer trimestre tenés una baja adicional de pobreza, indigencia, ¿no? Puede decir, lo que quiero decir es, lo que está pasando con el consumo, uno podría decir, es expresión de una mayor desigualdad. Esa es la hipótesis que todo el mundo maneja. Ahora, yo miro, ¿hay mayor desigualdad de ingresos? No. ¿Hay mayor desigualdad en el índice de precios de los más pobres en contra de los más pobres? No. Entonces, algo tiene que estar pasando. ¿Cuál es mi lectura? Primero, vos lo que tenés es que los productos que más viene creciendo el consumo son productos que se abarataron muchísimo frente a los demás. Son los productos intensivos en dólares.
¿sí? Eran productos que con una brecha cambiaria altísima, como la que había en 2023, estaban hiperinflado el precio y ahora ese precio tendió a disciplinarse bastante. Producto de la baja de la brecha cambiaria y la apertura de importaciones. Todos los durables es un caso, y los viajes al exterior, bueno, están en dólares, mi salario en dólares se duplicó, digamos, eso, o sea, mi poder adquisitivo de ese tipo de bienes y servicios mejoró mucho. Hay algo que sin dudas tiene que ser eso. La segunda cuestión que es súper importante para explicar por qué los bienes durables vienen creciendo tanto más rápido que el resto es que como bajó la inflación, volvió el crédito. ¿Y el crédito a quién beneficia? A ese tipo de bienes, ¿sí? Ahí sí yo te puedo decir un argumento de la desigualdad, que es que ¿quiénes son los más beneficiados por el retorno del crédito? Y el 30-40% de mayores ingresos, que son quienes tienen tarjeta de crédito, ¿sí? Entonces ahí vos podés tener un efecto inducido en el consumo, producto de que, bueno, cuando desaparece el crédito, se afecta sobre todo relativo a la situación inicial a los que tienen más ingresos, que son los que tienen tarjeta, y ahora volvió y se da el efecto contrario. Después yo tengo una lectura adicional, que es una hipótesis que habría que corroborar, pero lo que vos sí puede haber ocurrido, Maxi, es lo siguiente. Vos lo que tuviste en los últimos 2 años fue una gran revaluación de activos, por ejemplo, bonos y acciones. Se duplicaron en dólares, redondeo. ¿Quiénes tienen esos instrumentos de inversión? El 20%, el 10% de mayores ingresos. Entonces, quizás parte de ese aumento del consumo de durables está siendo traccionado por ese 10-20% de mayores ingresos por efecto de una revaluación patrimonial. ¿Qué quiero decir esto? Yo tenía un bono L30 que por ahí valía 100 dólares. Claro, pero, qué sé yo, puede ser, viste, también es cierto que la inflación en dólares ha sido muy importante y los precios en dólares de esos durables, por ejemplo, la venta de auto, el 45% es crédito. La venta de auto, el 45% es crédito. Entre planes de ahorro y crédito prendario, ¿no? La revaluación patrimonial fue más grande de lo que subieron esos bienes en dólares, digamos. Por supuesto, subieron en dólares. Sí, totalmente, sí, es cierto. Pero... Es una hipótesis a explorar. Lo que te quiero decir es el argumento de la mayor desigualdad de ingresos y de inflación no tiene evidencia empírica. ¿Sí? Entonces, algo tiene. Yo estoy tratando de ver por dónde se puede dar la explicación y veo esos elementos como posibles explicadores. Está bien. Amílcar, camarada, ¿tenés una última para...? Sí, más que nada, cómo ve la película para adelante, ¿no? El crecimiento de Argentina. Ya el dato de abril fue importante, ¿no? El crecimiento interanual, pero quizás los drivers que tenía, toda esa comparación con un año muy malo, ya se va terminando. ¿Y cómo ves el segundo semestre, ¿no? Quizás el crédito ya se encareció bastante, la tasa de interés, puede empezar a aflojar. Por el lado de la inversión no se ve que está tirando tanto en la inversión, está en el medio de la elección, hay incertidumbre sobre eso. ¿Cómo ves el segundo semestre en términos de PBI, ¿no? Yo creo que hasta las elecciones deberías esperar una cierta continuidad de la recuperación, porque el gobierno va a hacer todo lo posible para mantener un dólar más o menos controlado, por lo tanto inflación baja y los ingresos que corren con cierta inercia recuperando. Yo creo que ese es un escenario más probable. Sí me tengo grandes dudas respecto al post-elecciones, teniendo en cuenta de que la economía argentina, bueno, la semana pasada se dio a dar datos de balanza de pagos, entró de vuelta en déficit de cuenta corriente, es decir que demandamos más dólares de lo que generamos, digamos, y eso me preocupa teniendo en cuenta de que en otros momentos de la historia, cuando tuviste tendencias hacia un déficit de la cuenta corriente pronunciada como la que está ocurriendo ahora, terminaste mal. El gobierno, ¿qué te dice? Bueno, esta vez es distinto porque hay superávit fiscal. Es verdad, el superávit fiscal te puede ayudar a ganar cierta resiliencia, pero no es un ancho de espadas que te mata todo, porque si no, no podrías explicar casos de países que teniendo las cuentas en orden, pero teniendo déficit de cuenta corriente, se tuvieron crisis importantes en otro momento de la historia. Pienso en Chile en 1982 con Pinochet, la crisis del este asiático de 1997, España en 2007 también tenía cuentas fiscales saludables, pero un déficit externo de cuenta corriente muy grande, y en esos 3 casos hubo crisis muy importantes. Y muchos economistas mencionan eso. Y yo creo que ese es el talón de Aquiles. Y lo que me preocupa es que vos mirás lo que está ocurriendo con la balanza turística, que está empeorando a pasos agigantados, y la balanza energética, que viene mejorando muy rápido,
y una se netea con la otra. ¿Qué quiero decir con esto? Vaca Muerta, que es el sector más dinámico de la economía argentina, con todo lo que viene generando, a duras penas llega a darle los dólares para que los argentinos no vayamos al exterior. ¿Y el resto de la economía qué? Esa es un poco la pregunta de sostenibilidad que yo le veo al modelo. Creo que es el principal talón de Aquiles. La diferencia también con los casos que vos mencionabas, Chile, países del sudeste asiático y demás, el régimen cambiario. Ojo que la Argentina entró en un régimen de flotación, por suerte, a Sí. diferencia del régimen de Kroll-Impek o el tipo de cambio fijo, que fue el caso de los países asiáticos, que bueno, veremos. Veremos, se irá acomodando, porque ¿no? Si hay más demanda que oferta de dólares, se va acomodando. El tema en la Argentina, obviamente, es que no se acomode bruscamente, que se vaya acomodando despacito, y con un dólar un poquito más alto, habrá un poquito menos de viaje al exterior, un poquito menos de importaciones, un poquito más de exportaciones, bueno, veremos. Obviamente, eso en la teoría. Pero digo, no hay que defender un tipo de cambio fijo, y me parece que sería lo peor del mundo, que a alguien se le ocurra defender un tipo de cambio, ¿no? Porque es así, que han sido las señales de crisis, el Banco Central vendiendo, ¿no? Pero bueno, sí. A ver, acá el techo de la banda es un trecho para flotar. Pero bueno, si el dólar llega a irse de 1.200 hasta ahora a 1.400, bueno, ahí probablemente algún impacto. A 1.400 aparece oferta, porque puede ser que a 1.400 aparezca oferta, digamos. ¿No? Porque la banda creo que está en 1.450. Eso es lo que no se sabe, pero así como vimos hasta ahora que aparecía demanda cuando estaba en cierto piso, por ahí puede haber una oferta adicional, ¿no? Si el dólar está más alto. Yo mi punto es, bueno, sigamos de cerca qué pasa con el déficit de cuenta corriente, que ha sido una fuente importante de desequilibrios en muchos países, en otras experiencias, y no, mi punto es, guarda con creer que con el déficit fiscal resuelto, ya estás blindado, es así. Sigámoslo de cerca y bueno. Me dice, pero Maxi, la idea es mantener el tipo de cambio bajo, tomando, bueno, si es esa la idea, bueno, sí, obviamente estamos en un problema, digamos. Pero bueno, veremos cuál es la idea, no está clara cuál es la idea para adelante. Me parece que la van redefiniendo sobre la marcha, ¿no? Sí, creo que un poco la estrategia del gobierno es bajar la inflación a como dé lugar, digamos, tratando de mantener el tipo de cambio de raya. Creo que ahí obviamente hay un peligro, porque mientras más te aprecias, después puede ser más complicado. Sí es verdad que cuanto menor sea la inflación, si después tienes una devaluación, menor es lo que se llama el pass-through. ¿Sí? El traspaso, por ejemplo, en los 90 vos tuviste inflación cero. Cuando saliste de la convertibilidad tuviste una super devaluación. El tipo de cambio pasó de 1 a 3, llegó hasta 4, y el traspaso a precio fue muy poco dado la magnitud de la devaluación, digamos. Fue del 40% con un tipo de cambio que subió 200%. Y eso en parte fue porque vos partías de inflación baja. Cuando vos partís de inflación alta, el pass-through tiende a ser más, te lo comes más rápido. ¿Qué es lo que le pasó a Massa en el 2023, después de la devaluación de los pasos? Lo duró 2 meses. Entonces, mientras menor sea el pass-through, es verdad que si después viniera una devaluación, vos deberías esperar un impacto más acotado probablemente en precios de lo que sería en otros momentos. Pero también lo que hay que tener en cuenta, fíjense que el gobierno anunció en febrero el 1% mensual del crawling. Y desde que puso la flotación, que fue mediados de abril, ahora estamos con un dólar 12% más alto que el dólar mayorista de ese mediados de abril. O sea que con el crawling, en un año íbamos a llegar a este dólar que tenemos ahora. Sí. ¿Se entiende? O en diciembre íbamos a llegar. Bueno, ahora ya estamos. 1.200 o sea, eso es la flotación. Un régimen que obviamente es mucho más consistente que el del Kroll-Impek. Sí, yo te acuerdo. Mi punto era marcar un poco, yo miraría el déficit de la cuenta corriente como algo, no le bajaría el precio como está haciendo el gobierno, me parece que es un indicador macroeconómico muy importante Claro, lo están viendo todos. Daniel, gracias, como siempre, por sumarte al streaming de Hora Play. Muy amable. Un abrazo, que anden bien, buenas tardes. Abrazo, gracias. Chau.
De hecho, vamos a ver si